Hola, bienvenidos. En esta tercera entrega sobre el común vamos a referirnos a su presencia y permanencia. Siempre que haya dos o tres personas reunidas, ahí hay al menos un común. El común siempre está presente de manera más o menos latente, aunque no nos demos cuenta de ello. Y hay comunes que nos trascienden, que vienen con la tradición, que son más o menos viejos y permanentes, pero hay también otros muchos comunes nuevos, provisionales, que funcionan solamente en acto presente. Por eso, al hablar del común, es bueno pensar en plural, como al hablar de comunidad. Nosotros pertenecemos a muchas comunidades al mismo tiempo. Y separar a la gente por comunidades, como separar a la gente por comunes, es muy difícil, porque en la medida en que uno se mueva, en que uno cambie, en que uno incluya a otras personas, pues ahí hay otros comunes que son compatibles con los comunes anteriores y que de alguna manera pues conforman esa pluralidad de comunes y de comunidades que hace agradable la vida. Porque reunirse es de alguna manera vivir, relacionarse, compartir. Lo que nos atrae de esa reunión, de estar con otros, lo que nos atrae de la amistad, lo que nos atrae del intercambio de pareceres, lo que nos atrae del conocimiento de otras personas, es que de alguna manera nos agregan a un común, nos hacen partícipes de sus comunes y eso nos enriquece a todos. No podemos prescindir del común. Es algo intrínsecamente humano. Ahora bien, hay un tema en el que hay un debate profundo, y es el de si el común se puede de alguna manera personalizar, entre comillas, en una persona no física, en una entelequia. Si podemos hacer esta argumentación. El común tiene deberes. Preservar el común es algo que nos cuesta a todos un poco. ¿Por qué no ponemos a alguien que se encargue de ello? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno no puede desvincularse del común. ¿Podemos externalizarlo? A algunos habrá que hacerlo cuando, por ejemplo, en una circunstancia de tremenda dificultad, en un conflicto bélico, pues es necesario que haya un ejército, ¿no? Y estoy haciendo referencia al Estado y de ahí viene la necesidad de que el Estado, la mayoría de nosotros pues vivimos sujetos, somos ciudadanos de unos estados, pues que el Estado se haga cargo de algunas partes del común de las cuales no nos podemos hacer cargo los demás. Pero esa decisión de encargar de algo del común a alguien que no está en el común o que está por encima del común es una decisión que hay que hacerla con muchísimo cuidado, porque no nos libera de responsabilidad. No, de esto que se encargue el Estado. Bueno, vamos a ver. Si ese encargo es un encargo solamente de un hecho, pero también de un derecho. No. De esa responsabilidad del cuidado de los demás, aunque se haga a través del Estado, no nos libera nadie. Quizá el Estado debería de encargarse de lo mínimo imprescindible para que el común pudiese seguir existiendo. Pero esta cuestión de ¿es delegable
el ejercicio de protección del común? ¿Es delegable la responsabilidad del común? ¿Se pueden encargar agentes especiales que se dediquen al cuidado del común? ¿Organizaciones diversas? De algunas cosas puede ser que sí, ya digo, sin obviar nuestra personal responsabilidad, pero de otras no. El común, en principio, no es sustituible. Ninguna organización puede agotarlo. Y es bueno que sea así, porque sintiéndonos responsables del común, es como podremos ver los grandes beneficios que esa responsabilidad puede aportar para toda la sociedad. Beneficios como la igualdad, la acogida, la equidad, la participación, tienen que ver con la justicia. Una justicia que debe de hacerse presente en la vida de cada uno de nosotros frente a las castas, frente a los exclusivismos del señoritismo, frente al gorrón. Pensar en el común es algo que debemos de hacer siempre a la hora de tomar una elección. Hoy mucha gente piensa que a la hora de elegir tiene que elegir lo mejor para sí, porque si no se comportaría como un ser irracional. Pues no. A la hora de elegir, hemos de elegir lo mejor para todos. Y todos deberíamos de hacer lo mismo. Y ahí tendríamos una sociedad mejor. Una sociedad sana, saludable, donde todos nos encargamos de todo, en el sentido de que todos somos responsables de todo. Hay una frase que a mí me gusta repetir muy a menudo y es peor elegir lo mejor. Es peor para todos elegir lo mejor para uno. Adam Smith estaba equivocado, porque esa mano invisible no existe. Esa mano invisible somos todos. ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto conjugar el común? Les cuesta tanto conjugar el todos. He de decir que no tengo una sencilla explicación. Quizá por defectos de formación. Quizá porque no se lo hemos explicado bien. Quizá porque no hemos sabido presentarles el común como lo que es. Un defecto que, puesto en reivindicaciones sectoriales, uno puede decir que se debe a la falta de conocimiento de la ciencia social, a la falta de presencia de sociología en los planes de estudio en concreto. Pero es mucho más que eso. No podemos ser unos egoístas conceptuales. No podemos poner al gorrón como en un trono, como en un pedestal. Es peor elegir lo mejor. Al final, si uno persevera en ese camino de elegir lo mejor para sí, no lo mejor para todos, acabamos en la institucionalización de la corrupción. Y ponemos la vitola de héroe a aquel que es capaz de colarse en la fila, a aquel que se esconde de una responsabilidad que le atañe, aquel que se aprovecha para ganar más él.
aquel que, en definitiva, privatiza, entre comillas, el común para lucrarse personalmente. Destruye el común para que nadie le recrimine nada, para no sentirse con un deber de restitución. El común no puede destruirse. Podemos atentar contra él, podemos olvidarlo, podemos perseguirlo, pero siempre que haya dos, hay un común además de dos. Y cuando haya más, habrá más comunes. Comunes básicos o comunes más o menos complicados, elaborados, organizaciones. La sociedad civil necesita ser revalorizada. Pero, ¿quién es la sociedad civil? Somos todos, soy yo. Yo también. Y hemos de preguntarnos, cada uno de nosotros hemos de preguntarnos, ¿y yo en este sentido qué hago? ¿Qué emprendo? ¿Dónde ayudo? ¿Qué apoyo? Y no solamente a nivel de qué es lo que voy a hacer con mi vida, sino cada vez que yo elijo. Cada vez que yo elijo un sitio, cada vez que yo elijo un lugar, cada vez que yo elijo un entretenimiento, algo donde otros tienen que elegir también y no pueden elegir lo mismo que nosotros. Oí una vez a un santo decir, cuando tengas la posibilidad de elegir, elige lo peor para ti y lo mejor para los demás. Sabio consejo. No digo que siempre haya que hacerlo así, pero sí que es necesario que nos replanteemos esa cultura de la promoción del egoísmo que existe en nuestro tiempo. Una postura que ensalza el beneficio propio de carácter exclusivo, que subraya tanto la competencia al punto de ignorar las elecciones que después pueden hacer otros. Cuando consideramos que el común, los comunes van a existir siempre, es necesario que eduquemos a nuestros hijos en la importancia del común, en visibilizar el nosotros, los muchos nosotros que somos cada uno de nosotros. Eso es lo que nos da nuestra individualidad. Es muy difícil encontrar dos personas que coincidan en los mismos nosotros. Pues bien, esa educación en y para la sociedad es algo que nos falta. Pero no podemos encontrar en ello una excusa para no ejercitar nosotros en nuestras elecciones la prioridad del común. Ojalá lo hagamos. Muchas gracias.